Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el canon bíblico. Una de las particularidades de la religión cristiana es que creemos y sabemos que Dios es parte de la historia humana. Él se ha manifestado de forma activa al hombre. Más aún, Dios se ha revelado al hombre. El contenido de esta revelación se ha puesto por escrito en la Sagrada Escritura, las que agrupadas componen una colección de libros sagrados denominados Biblia. Pero si Dios se ha revelado y el contenido de esta revelación se ha puesto por escrito, se debe tener plena certeza cuáles son los escritos que componen o corresponden a esa revelación y cuáles no. Eso es lo que se conoce como el canon bíblico. La fijación de un canon bíblico constituyó una necesidad para la Iglesia. Era necesario hacerlo por la universalidad de la Iglesia. Para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por el mundo, era indispensable disponer de un mismo canon. Frente a los herejes que recurrían con frecuencia a ciertos libros secretos o inspirados, o apócrifos, era del todo un punto necesario delimitar claramente cuáles eran los escritos normativos de fe de cualquier otro, sea o fuere este apócrifo o no. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué libros constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Corresponde para el Antiguo Testamento 46 libros y 27 para el Nuevo. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, los Hechos de los Apóstoles, la carta de Pablo a los romanos, la primera y la segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta a Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Como vemos, la tesis de la Iglesia Católica es que el canon bíblico está compuesto por 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Sin embargo, si le preguntamos a un hermano de otra confesión cristiana cuántos o cuáles son los libros que componen el canon bíblico, nos dirá que son 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una discrepancia, una diferencia de 7 libros. ¿Pero por qué ocurre esto? Para profundizar a esto, tenemos que ir primero por partes. La palabra canon proviene del griego canon. Significaba primitivamente o primariamente una caña recta que servía para medir una regla o un modelo. El término canon también es afín a los vocablos cane, cané o cana, traducido más o menos como caña, que probablemente procede de las lenguas semíticas en las que hallamos esta misma raíz. Por consiguiente, la voz canon, transcrita en latín bajo la forma canon, designaba el sentido propio o en sentido propio una vara recta o una regla que era usada por los carpinteros. Ahora, en un sentido metafórico, indicaba cierta medida o una ley, una norma de obrar, de hablar o de proceder. Esta es la razón por la que los gramáticos alejandrinos llamasen canon a la colección de libros u obras clásicas que por su pureza de lengua eran dignas de ser consideradas como modelos. Finalmente, del adjetivo canónico se formó el término abstracto canonicidad, que expresa la cualidad de algún libro que por su autoridad y origen sagrado, y en cuanto a tal, ha sido introducido por la Iglesia en la colección de libros sagrados. Como ya vimos,
En el canon del Antiguo Testamento hay cierta diferencia entre católicos y otras denominaciones cristianas o evangélicos. ¿Pero por qué ocurre esto? Dios, al revelarse al pueblo de Israel, le pide a Moisés que coloque por escrito el contenido de esta revelación, y este conjunto de directrices y normas, tanto morales como legales, se le conoce con el nombre de Torá, cuyo significado en hebreo es la ley, y consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se supone que Moisés escribió la ley, la Torá, y dio la orden a los levitas para que fuese depositada junto al Arca de la Alianza. Este sería el primer libro sagrado. Algunos de los textos se dice que provienen del siglo XI al XII a.C., aunque sería en el siglo IV cuando se redacta o se fija totalmente el Pentateuco, o sea, estos 5 primeros libros. Como paréntesis, ¿por qué también se le llama Pentateuco? Al hacer la traducción de la lengua original hebreo, arameo, al griego, la forma en la que lo escribían era a través de pergaminos. El griego ocupa mucho más espacio que el arameo, que utiliza solamente consonante. Por lo tanto, al transcribirlo, ocuparon mucho más espacio, muchos más rollos, muchos más pergaminos. De hecho, de ahí proviene la palabra Pentateuco, que significa literalmente 5 rollos. Penta, 5, teuco, rollos. Por eso se le denomina Pentateuco. Cierro paréntesis. Luego vienen los libros proféticos que se consideran inspirados, por valga la redundancia, inspiración profética. Estos son los llamados Nevín y están conformados por Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, junto con Lamentaciones, Ezequiel y los 12 profetas. Ahora, por último, están los escritos que son una colección de escritos poéticos e históricos que se consideran inspirados por el Espíritu Santo. Estos son los llamados Ketubín y están formados por los Salmos, los Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, tenemos que para los judíos existen 3 tipos o 3 categorías de libros inspirados por Dios. Primero está la Torá, que es la ley y el cual tiene mayor peso normativo doctrinal. Están los Nevín y los Ketubín, y este conjunto de libros se les denomina Tanaj o Tanakh. En el año 332 a.C., la Palestina fue invadida por los ejércitos de Alejandro Magno y todos los judíos de Palestina fueron deportados al imperio de Alejandro Magno, donde estuvieron viviendo por muchos años. Entonces, para el siglo III a.C., la mayoría de la comunidad judía que vivía fuera de Palestina hablaba griego. Así que en Alejandría, la capital de la cultura para ese entonces, se decide la muy necesaria tarea de comenzar a traducir por primera vez la Biblia, o en estricto rigor el Antiguo Testamento o Tanakh, al griego, para hacerla más accesible a los judíos de habla griega, que en su mayoría ya no podían entender bien el idioma original. La historia relata en este sentido que Demetrio de Falerón, que fue un bibliotecario de Ptolomeo II, pidió a ciertos sabios o traductores judíos la traducción de esta Sagrada Escritura, del original al griego, para tenerla también a disposición en la biblioteca de Alejandría. Esta traducción será la llamada Septuaginta o la Biblia de los 70, o también se le conoce como el canon griego o canon alejandrino. En estos momentos el canon judío ya estaba casi fijado y había un consenso más o menos general desde Génesis hasta Esdras, que narra la vuelta del exilio más o menos en el 538 a.C. y también con ello la subsecuente reconstrucción de la nación de Israel, que como ya vimos
había pasado por la ocupación por la ocupación de Alejandro Magno y anteriormente por la de Babilonia. Por eso, en cuanto a los libros posteriores, había algunas diferencias de opinión. Los judíos de Alejandría eran tan ortodoxos como los judíos de Palestina, pero cuando tradujeron al libro sus libros sagrados, algunos de estos libros pertenecían a ese grupito de libros donde no había un consenso pleno, aunque sí eran aceptados por gran parte de la comunidad judía en general. Se trata de 7 libros, y estos libros en griego son los llamados deuterocanónicos hoy en día, o también de segundo canon, y corresponden a Tobías o Tobit, Judith, Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, la agrupación utilizada por los judíos de Palestina, que era más acotado, no estaba en contraposición con la que era utilizada por los judíos de la diáspora, que era más extensa y que contiene estos 7 libros. De hecho, en los tiempos de Jesús existían grupos que utilizaban libros que otros no. Tal es el caso, por ejemplo, de los fariseos, que utilizaban el canon palestino, que era de 24 libros. Estaban los saduceos, que utilizaban solamente la Torá, o sea, los 5 primeros libros, y estaban los esenios, que utilizaban otros libros. Y no es sino ya alrededor del año 70, cuando los judíos han sido expulsados de Palestina y su capital y su templo han sido arrasados por la ocupación romana, que se decide que necesitan, de hecho, más que nunca, reforzar su identidad para no desaparecer como nación en la dispersión. Por eso su decisión sobre qué libros componen el canon está muy condicionada por su necesidad de reafirmarse tanto étnica, cultural y religiosamente como judíos frente a los dos principales rivales que amenazan con asimilarles y por tanto hacerles desaparecer como nación, que sería la religión cristiana y la cultura griega. Teniendo esto en cuenta, es que entendemos ya mejor cuáles son las condiciones o las condicionantes que los eruditos judíos de la época, más o menos en el siglo II después de Cristo, pusieron para aceptar como cuáles eran sus libros canónicos. Ya, esto se supone que se realiza, como les decía yo, más o menos en el año 70, en lo que se conoce con inexactitud como el concilio de Yamnia, aunque en estricto rigor sería más acertado considerarlo como un sínodo, ya donde se concertan este grupo de sabios, de eruditos judíos. Ya, a saber cuáles fueron los criterios son concordancia con la ley mosaica, o sea, con los libros del Pentateuco, haberse escrito en Palestina antes de la muerte de Esdras, más o menos en el siglo V a.C., que hubiera una copia del libro en cuestión y que se supiera que fue escrita antes del año 300, como les decía, cuando la helenización llegó a Palestina y con los problemas culturales, sociales y religiosos subsecuentes, obviamente. Que dichas copias estuvieran escritas en griego o en arameo, por lo menos, no en griego como era la cultura invasora y también como eran los escritos cristianos en ese momento. Y por último, que tuviera un mensaje considerado como inspirado o dirigido estrictamente al libro, o sea, al pueblo de Dios, en este caso al pueblo judío. Estas decisiones no afectaron a la iglesia primitiva, ya que para ese entonces utilizaba como estándar escritural el canon alejandrino o la Septuaginta. Entonces la versión alejandrina con los 7 libros deuterocanónicos se propagó mucho y era generalmente utilizada por los judíos en la era apostólica. Por esta razón no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y por los escritores del Nuevo Testamento. Es más, 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina.
Por eso no hay duda que la Iglesia Apostólica en el primer siglo aceptó como los libros deuterocanónicos como parte de su canon, los libros reconocidos como palabra de Dios. Por ejemplo, Orígenes, padre de la Iglesia, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no los aceptaran oficialmente. Puesto que el canon alejandrino era el utilizado por la iglesia primitiva, la clasificación, el orden y el nombre de los libros del Antiguo Testamento cristiano, en este caso, ha sido siempre el de ese canon. Incluso los que posteriormente defendieron el canon hebreo, incluidos los actuales evangélicos, protestantes o los no católicos, han mantenido siempre la estructura alejandrina. Una prueba más de que ese es el canon que fue base del Antiguo Testamento cristiano. Como muestra un botón, el Génesis lleva su nombre por el canon alejandrino. Génesis, una palabra griega que significa comienzo, porque en estricto rigor el nombre original es Bereshit, que es en hebreo. Ahora bien, Jesús no dejó nada por escrito, ni los apóstoles tampoco escribieron nada hasta años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Es más, de hecho, algunos ni siquiera eso. Así que el cristianismo comenzó a transmitirse de forma oralmente y usando la escritura judía. En este caso, la versión de los 70, la Septuaginta, no para buscar doctrina, sino para demostrar en ellas que Jesús era el Mesías, como vemos, en un sentido apologético. Y no es sino alrededor del año 40 a 50 después de Cristo que comienza una actividad literaria estrictamente cristiana. Y esta tradición oral del Evangelio, de hecho, es la que se conoce como la tradición apostólica. Y esa tradición, la custodiada por la Iglesia Universal, junto con la guía del Espíritu Santo, la que se convierte en la autoridad para posteriormente distinguir qué libros son los inspirados y cuáles no. Y es esta misma tradición el motor para la veneración con que los primeros cristianos recibían todo lo que provenía de los verdaderos apóstoles, y explica bien que los fieles se sintieran movidos a conservar aquellos escritos y a comunicarlos a otras comunidades. Esto mismo debió también llevar a los cristianos a hacer diversas copias de aquellos escritos apostólicos e ir formando pequeñas colecciones de aquella nueva literatura. En el Nuevo Testamento, de hecho, encontramos ya ciertos indicios que parecen demostrar que se atribuía ya a los escritos de los apóstoles una autoridad divina. Tenemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 18, el primer ejemplo de una citación de las palabras de Jesús como escritura sagrada. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, atribuye la misma autoridad de a la epístola de San Pablo que a los escritos proféticos, los coloca a la misma altura. Ahora, algunos autores sitúan la carta de Santiago como el primer escrito del Nuevo Testamento alrededor del año 40 al 50 después de Cristo. Luego vendrían las cartas del apóstol Pablo entre los años 52 al 58, y posteriormente vendrían los evangelios aproximadamente ya en el año 70 después de Cristo. Para el año 100 ya circulaban ampliamente en la iglesia los 4 evangelios y la epístola de los apóstoles, pero será sobre todo entre el año 100 al 150 cuando empiece poco a poco a considerarse que estos textos no solamente son reflejos fieles de la doctrina de Jesús y de los apóstoles, sino que son libros inspirados y por lo tanto sagrados, o sea, escritura. A pesar de lo dicho anteriormente, es de notar que en las cartas del apóstol Pablo, él suele describir sus enseñanzas como su opinión o como su consejo, sin imaginar estrictamente que esas cartas en ese momento iban a ser en algún momento ser consideradas escrituras sagradas al mismo nivel que el Antiguo Testamento.
Es por eso que cita, es solamente cuando cita a Jesús o se apoya totalmente de alguna doctrina del Antiguo Testamento, cuando tiene conciencia de estar transmitiendo la palabra de Dios, que no sería estrictamente la suya. Pero Clemente, San Clemente de Roma, Papa, en el año 100 después de Cristo, ya afirma que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Paralelamente a la actividad cristiana, digamos, ortodoxa, comenzaron a surgir escritos con desviaciones teológicas de diversa índole. Empiezan a surgir las primeras herejías de grupos que enseñaban supuestas doctrinas secretas reveladas a los iniciados en estos misterios. Estos grupos reciben el nombre de gnósticos. Es de notar y de mencionar aquel episodio en el que la iglesia se vio enfrentada a Marción de Sipone, quien predicaba una especie de dualidad entre entre el Dios del Antiguo Testamento, viendo en él un ser malévolo, totalmente distinto del Dios predicado por Jesús en el Nuevo Testamento, lo cual crea, vamos a decir, el primer canon como tal, desechando en este caso totalmente el Antiguo Testamento y dejando una variación corta del Evangelio de Lucas y unas 10 cartas del apóstol Pablo. Frente a estas filtraciones gnósticas fue necesario hacer pronto una relación y una selección de los libros que la comunidad cristiana consideraba como válidos e inspirados. Para esto impuso un doble criterio de selección. En este caso, el origen, que fuera apostólico, o sea, que fuera, pero bueno, apostólico en un sentido amplio, porque era o de un apóstol, de puño y letra de un apóstol, o de un sucesor directo, un discípulo directo de un apóstol, con la autoridad, perdón. El origen apostólico de este libro, pero este criterio en un sentido un poco más amplio, pues considera que fuera del puño y letra de un apóstol o con la autoridad de ese apóstol. También está la aceptación por parte de las comunidades apostólicas, o sea, de aquellas iglesias, de aquellas comunidades que estuvieran en contacto con los apóstoles. Como hemos visto, es la autoridad de la iglesia la que finalmente, o la tradición en este caso, la que finalmente forma parte como criterio para elegir cuáles libros componen el canon y cuáles no. En este sentido, los padres de la iglesia se manifestaron y dieron su opinión dando respaldo a esta postura. Por lo tanto, considerando que era la que tradicionalmente se había estado utilizando como criterio acertado, como criterio verdadero. Para muestra tenemos lo que dice San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, Papías de Hierápolis, discípulo de Juan del Apóstol, lo que dice San Agustín y lo que diría también en su momento Tertuliano.
Será Tertuliano de Cartago, a principios del siglo III después de Cristo, quien hace una distinción más o menos clara entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero para estos momentos ya hay una unanimidad en toda la Iglesia sobre casi todos los libros del Nuevo Testamento, aunque todavía hay cierta discusión o cierta discrepancia en la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda y la tercera de Juan, la segunda de Pedro, la carta de Judas y el Apocalipsis. En cuanto al Apocalipsis, planteaba problemas porque su carácter tan alegórico hacía temer que algunos para algunos fuera una fuente de fábula o de fabulaciones de todo tipo. Aunque aquí entre nos, en ese punto igual le acertaron. Y las dudas sobre las epístolas o sobre las cartas no era tanto por su carácter doctrinal, sino por su procedencia o por su autoría. Pues muchos planteaban no aceptar como escritura aquellas epístolas que no viniesen directamente de la mano o del puño y letra de un apóstol. Junto a estos también existía la polémica sobre algunos otros libros que eran usados como escritura en algunas iglesias, en algunas comunidades locales, pero que no llegaron a cuajar en la Iglesia Universal, por lo tanto no llegaron a ser incluidos en el canon común. Este es el caso del Pastor de Hermas, la Didache, la epístola de San Clemente, la primera y segunda epístola de San Clemente de Roma, el Apocalipsis de Pedro, entre otros. Es en el sínodo de Roma, en el 382, donde Roma proclama oficialmente el actual canon de 27 libros, consolidando lo que universalmente habría aceptado o consolidándolo universalmente, despejando de esta manera las dudas que quedaban sobre algunas epístolas, por ejemplo, como habíamos dicho, como habíamos dicho, Hebreos y Santiago, rechazando algunos libros que aún tenían muchos defensores. En el Sínodo de Roma, en el 382 después de Cristo, donde Roma proclama oficialmente la actual lista de 27 libros, consolidando los universalmente aceptados, despejando las dudas que aún quedaban sobre alguna epístola, en este caso sería la de Hebreos y la de Santiago, como habíamos visto anteriormente, y rechazando algunos libros que aún tenían muchos defensores, en este caso el Apocalipsis de Pedro y el Pastor de Hermas. Poco después, los sínodos africanos se suman también al canon proclamado por Roma. La iglesia gala también se sumará a este canon, de modo que a finales del siglo IV ya toda la iglesia de Occidente acepta oficialmente el canon actual del Nuevo Testamento, quedando así el asunto zanjado. Era el peso de la tradición el que dejaba claro qué libros habían sido aceptados por todos, pero no podemos también olvidar que sobre algunos hoy canónicos o apócrifos habían dudas. Fue la autoridad de la iglesia en estos casos la que zanjó las polémicas y declaró oficialmente la lista de un modo que no pudiese haber más dudas. Sin embargo, la declaración se hizo, como habíamos visto, en un sínodo con una autoridad local y no en un concilio universal, por lo que fue posible, que algunos sectores de la iglesia oriental pusieran en duda la canonicidad, en este caso del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta disidencia, aunque minoritaria, continuó hasta que los propios orientales decidieron zanjar este asunto en el tercer concilio de Constantinopla en el año 681 después de Cristo. Aunque el canon completo de la iglesia oriental lo encontramos en la epístola de San Atanasio de Alejandría en el 367, y el de la iglesia occidental en el sínodo de Hipona en el 393 después de Cristo. Para esta altura, el latín era la lengua estándar para los cristianos de Occidente, por lo que se vio necesaria una traducción de las lenguas originales hebreo, arameo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento. Esta tarea fue encomendada por el Papa Dámaso I a San Jerónimo de Estrión, más o menos en el año 382 después de Cristo. Para esta tarea, el San Jerónimo viaja de propio a Tierra Santa para
verificar con los sabios, con los eruditos judíos, una traducción lo más exacta posible. Y es curioso porque esta influencia de estos eruditos judíos influyó en la postura inicial de San Jerónimo de considerar el canon palestino, el canon corto, por sobre el canon alejandrino. Sin embargo, por instancias de la Iglesia y por la autoridad de la Iglesia, San Jerónimo cambia de parecer y redacta lo que se conoce como la Vulgata Latina, con los 46 libros del Antiguo Testamento y el canon completo, en este caso, de 73 libros. Declaraciones posteriores han sido la carta del Papa Inocencio en el 405 después de Cristo, el Concilio de Florencia en el 1441 y el Concilio de Trento en el 1564, siendo considerados los libros conformantes del canon cristiano los 73 que hoy usa la Iglesia. Como este canon oficial no volvió a ser puesto seriamente en duda, la Iglesia no vio necesario declararlo dogma hasta que la ruptura con Lutero y su intención de sacar varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, soltaron la alarma. Porque al separarse de la Iglesia Católica y posteriormente publicar su traducción de la Biblia al bajo alemán en el 1534, opta por el canon judío palestinense de 39 libros. Esto en parte porque para ese entonces se creía que este canon, el canon palestino, era más antiguo que el canon alejandrino, lo cual hoy por hoy se ha descartado y, como hemos visto a través de este video, no es así. Y también porque Lutero rechaza la tradición apostólica, considerándola como una falsedad o una incorporación tardía de la Iglesia, por ende sin peso doctrinal. Es en el Concilio de Trento, en el 1563, la Iglesia decide declarar el canon oficial como dogma de fe, para evitar que entonces la postura de Lutero también se pudiese extender dentro del catolicismo. Y así tenemos que este viaje que va desde el siglo III, cuando la mayoría de los cristianos sostenía más o menos el mismo canon que hoy, hasta el siglo XVI, en el que ese canon se convierte en dogma de fe, pasando también por el siglo IV, en el que la Iglesia ya dejó proclamado el canon actual de forma oficial a través de primero sínodo y después posteriormente de concilio. Entonces, en el Concilio de Trento del 1546 al 1565 se vuelve entonces al tema del canon, y en la sesión del 8 de abril de 1546 el concilio no solo reafirmó el canon, sino que definió este tema, como se dice, de una vez y para siempre. Entonces esta lista de libros la define de forma oficial y de forma dogmática, de acuerdo a la misma lista que tenía el Papa Dámaso I, y comienza con estas palabras: noten entonces que el concilio, a pesar de estar haciendo una declaración dogmática, no se presenta a sí mismo como el creador del canon, sino que como el que despeja toda posible duda sobre los libros que recibe. Ese es el término que utiliza. Por lo tanto, es consciente de que lo que está haciendo es reafirmar ahora dogmáticamente el mismo canon que se le llegó a través de la tradición y que incluye los anteriores concilios. Asimismo, despeja dudas sobre si algunos libros eran más sagrados que otros, proclamando que todos los libros del canon tienen igual autoridad normativa, sin que pueda existir en este caso diferencia entre ellos, y determina también la extensión de la canonicidad que alcanza a los libros sagrados en todas sus partes. Esto para evitar también las ideas de los protestantes de ese momento de querer quitar algunos fragmentos, algunos segmentos de los libros sagrados. Entonces tenemos que el Nuevo Testamento ha sido legado a través de la tradición y por la guía del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y el mismo Lutero lo acepta en la introducción que hace en su traducción al Evangelio del apóstol Juan.
Claro que siendo justo, Lutero lo dijo al principio de la ruptura, antes de que cambiara de parecer y decidiera que una parte de la palabra de Dios recibida de los papistas, en este caso como él dice, debía ser, debía ser considerada palabra de Dios. Igualmente intentó sacar del canon cristiano del Nuevo Testamento con algunos libros, en este caso el Apocalipsis, al que en sus mismas palabras les tenía antipatía, y la Carta de Santiago, traduciendo estas razones. Entonces tenemos que estas serían principalmente las diferencias. ¿Por qué las Biblias católicas tienen 73 libros? 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Y las Biblias, en este caso evangélicas, o claro, la Biblia evangélica en general, tienen 39 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento, o sea, un canon de 66 libros. Sin embargo, hemos visto que el canon de 46 libros para el Antiguo Testamento es el que utilizaron desde un principio la iglesia primitiva, que pasó a través de los siglos conformándose parte con el Nuevo Testamento, en lo que es el canon que se utiliza hoy en día. Eso, chicos, sería un repaso más bien superficial, bien por encimita, sobre la historia del canon, cómo se conformó, cuáles son sus partes y cuál fue el criterio para elegir cuáles sí y cuáles no. Hay mucha información en la red. Esto es solamente un empujoncito para que ustedes mismos lo vayan verificando las fuentes, vayan verificando lo que yo he dicho en este video. Y nada, si tienen algún comentario, algo que se me pasó, que de más que sí, porque como les digo, esto es por encimita, los leo en los comentarios. Si tienen alguna discrepancia, siempre con respeto, yo estoy dispuesto a responderla. Eso, chicos, lo estaría leyendo en los comentarios. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales, que es otra forma de evangelización. Eso sería. Nos vemos en el próximo video. Chao, chicos.